alabanza, Padre. Tú eres digno de toda adoración, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Oh, por tu presencia, Señor, por tu bondad para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos, aleluya. Oh, por estar un día más en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, Señor amado. Gracias, Señor, aleluya, porque tú nos concedes un día más, aleluya, para alabarte, Señor. Oh, para glorificarte, Dios mío, Espíritu de Dios. Muévete en este lugar, Señor amado, aleluya. Oh Señor, satura los aires, Dios mío, de esta comunidad con tu presencia, Padre. Señor, mira este servicio, Dios, de estudio, Padre. Te pedimos que vengas tú hablando y ministrando a nuestras vidas, Señor, como solamente tú sabes hacer, Espíritu de Dios, aleluya. Que esta palabra toque nuestros corazones, que podamos salir de aquí renovados, Señor, fortalecido en ella, Dios amado. Oh Señor amado, mira a cada uno de nuestros hermanos, Dios amado, donde quiera que estén. Señor, aleluya, envía a tus ángeles alrededor de ellos, que los guarden, aquellos que están trabajando, Señor, cúbrelos. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya, si hay alguno que viene en camino, tráele con bien, Señor, a este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, te damos gracias. Oh, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, aleluya. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias, Dios mío, aleluya, porque ha sido tu misericordia para con nuestra vida, Señor, la que nos ha guardado. Oh, Dios mío, la que nos mantiene en pie, Señor, en medio de las luchas y de las batallas, Dios mío, aleluya. Oh, tu misericordia está ahí con nosotros. Oh, tu presencia está ahí levantándonos, renovándonos. Oh, restaurando nuestra vida, Dios mío, trayendo fuerza, Dios mío, aliento. Oh, cuando se acaba la fuerza, Padre, en esta hora, llévate toda tristeza, Dios mío, llévate todo aquello que esté, Dios mío, estorbando una comunión contigo, Padre. Oh, Jehová poderoso, en el nombre, aleluya, de Jesús de Nazaret, aleluya, nombre que es sobre todo nombre, Dios mío. Clamamos a ti en esta hora por nuestra hermana Mercedes, Dios, ahí en su hogar. Padre, pon tu mano, Dios mío, en esas piernas, Dios, en esta hora. Llévate todo dolor, Señor, toda, aleluya, dolencia que ella tenga, ese hinchazón, Señor, que no le permite caminar en esta hora. Espíritu Santo, visítala. Pon tu mano de sanidad sobre ella, Dios. Dale alivio, dale recuperación, Señor. Dale nueva fuerza, Espíritu Santo, tanto física como espiritual, Dios, aleluya. Oh, así mismo también a cada uno de nuestros hermanos, nuestra hermana María, nuestra hermana Olga, nuestra hermana Dulce, nuestra hermana Zoraida, nuestra hermana Esther, Señor, nuestro hermano Máximo ahí trabajando, Señor amado, nuestra hermana Fiorella, nuestra hermana Elisa. Hoy así mismo cada uno de nuestros hermanos, señores. Oh, Jehová de los ejércitos, clamamos a ti por cada uno de ellos. Oh, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Oh, Señor, glorifícate en esta noche de una manera especial. Anhelamos sentir tu presencia, aleluya. Anhelamos una visitación de tu Espíritu en esta noche, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, usa a tus siervos, Señor, en la exposición de tu palabra. Oh, Señor amado, en la enseñanza, alabado sea el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, aleluya. Oh, santo, santo, santo eres, aleluya. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Oh, mi alma te adora, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia
tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura y de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Aleluya, oh gloria al nombre del Señor, te adoramos, aleluya, santo es tu nombre, oh adoramos el nombre de Cristo, aleluya. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Y a su nombre, gloria al Señor, amados hermanos, en esta noche, aleluya, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a tener la lectura del estudio en esta hora, gloria al Señor. Gloria a Dios, puede buscar su Biblia en el libro de Sofonías, capítulo 3, gloria al Señor. Libro de Sofonías, capítulo 3, aleluya. Vamos a leer los versos del 9 al 17, gloria al Señor. Sofonías capítulo 3.
Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sofonía capítulo 3, vamos a leer del 9 al 17. Gloria al Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Gloria al Señor, que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Gloria al Señor, y dejamos al pastor con ustedes. Aleluya, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Que, gloria a Dios, siéntase bendecido en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, bendito Dios. Damos la bienvenida a la visita que tenemos. Siéntase bienvenido aquí. Esta es la casa de Dios y estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Así que, gloria al Señor. También a los que nos ven a través del video, que el Señor le bendiga de una manera especial también a usted. Gloria al Señor. Amén. Como se ha leído, vamos a estar estudiando bajo el tema Dios restaura a su pueblo. Amén. Y esta es la base bíblica que acabamos de leer en el libro de Sofonía, en el capítulo 3. Amén. Si usted ve, gloria al Señor, el libro de Sofonías es uno de los profetas menores de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y usted ve que según la lectura que tenemos, gloria a Dios, su nombre significa al que Jehová ha escondido. Amén. Y era un profeta que profetizó en el reino de Judá, que es el reino del sur. Amén. Y vemos, gloria a Dios, que dice que escribió entre los años 640 y 609 antes de Cristo. Usted sabe que la historia se divide en antes y después de Cristo. Amén. Y antes de Cristo, usted ve que incluso los libros de historia dicen que ponen un AC o antes de Cristo, o BC o significa antes de Cristo el BC, y el AC después de Cristo. Amén. Entonces vemos, gloria a Dios, que los profetas son hombres de Dios que Dios usó para traer su voluntad, su palabra. Usted ve que todo, la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que toda escritura es, el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. O sea que toda la Biblia, nosotros creemos en la Biblia completa, y nosotros conocemos que esta es la palabra de Dios revelada. Amén. Revelada a quién? Al hombre. Porque Dios escogió hombres santos, hombres apartados, hombres temerosos de Dios, y les reveló su palabra. Ellos escribieron, amén, lo diferente a muchas de las otras religiones. Si usted ve ir en el budismo,
Se dice que Buda tuvo una revelación y empezó a escribir, y allí se formó esa religión. Por ejemplo, en el Islam, vemos que yo estuve estudiando cómo fue que este hombre profeta Mohammed o Mahoma, como le conocen en los hispanos, gloria a Dios, nosotros los hispanos, dice que estuvo allá en la Meca y tuvo una revelación, una cueva. Ahí vino un ángel y se le apareció, y él entonces, que empezó a tener revelaciones, escribió un libro que es el Corán. Por eso fue un solo hombre. Ahora usted ve que la Biblia, amén, no solamente abarca tanto periodo, no solamente de la historia, sino de los acontecimientos que son futuros, amén, que fueron hombres de Dios, que Dios los usó y hablaron y profetizaron, porque no solamente vemos la historia del pueblo de Israel y de la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, sino de la humanidad, que se describe con tanta precisión, con tanta exactitud, asimismo como los profetas que profetizaron, o sea que hablaron, porque una cosa es la historia, otra cosa es la profecía. La historia habla de los acontecimientos pasados, la profecía habla de los acontecimientos futuros. Y usted ve este profeta Sofonías, que fue uno de los profetas menores, no por ser el menor importancia, sino por el contenido de sus escritos. Usted ve que solamente escribió 3 capítulos. Por ejemplo, nosotros dividimos la Biblia mayormente entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está desde Génesis hasta Malaquías, y luego de ahí usted ve que está, amén, empieza los evangelios, que son el relato de los acontecimientos de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra. De ahí se divide la historia entre, amén, de ahí parte la historia, el año 33, el nacimiento de Jesús, del Mesías, y luego la Biblia va en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Gloria a Dios. Entonces usted ve que estos profetas, este profeta Sofonías estuvo en Israel, en el reino de Judá, y empezó a profetizar. Entonces, cuando vemos la base bíblica, dice: Dios restaura a su pueblo. ¿Qué significa restaurar? La palabra restaurar, si usted la busca en el diccionario, significa, es una acción de volver algo al estado original. Es muy interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si usted ve en la Biblia, en el primer libro, el libro de Génesis, nos enseña cómo fue el principio de la creación del mundo. Dice, si usted lee en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, esto fue en el principio de la creación. Pero vemos que Dios es eterno, Dios es espíritu. Amén. Y Dios no empieza cuando empieza el mundo, ni empezamos nosotros, ni el primer hombre, sino que Dios estaba presente desde mucho antes del principio de la creación de la tierra. Entonces, el mismo Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia, es el que revela. Se dice que fue Moisés que Dios le reveló los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros dice que fueron escritos revelación de Dios a Moisés. Pero vemos que usted ve que aquí habla claramente, y si usted estudia la Biblia, lo contrario a lo que enseña el mundo. Dicen, muchos creen en lo que es la teoría de la evolución, que es totalmente contrario a la Biblia, porque la Biblia describe cómo fue todo desde el principio. Dice que Dios creó, y dice: Dios fue el que creó al hombre a su imagen y su semejanza. Entonces, si estamos hablando de restaurar, y como explicamos, la acción de restaurar es devolver a algo original. Ahora,
en el principio, en el Edén, Adán y Eva, primeramente Adán, Dios creó al hombre, Dios creó los animales, Dios creó las plantas, creó todo lo que usted ve, amén, excepto los edificios, porque ya esos son obras humanas, pero todo lo que hay, el mar, la vegetación, las aves del cielo, los peces del mar, todas esas cosas, amén, fueron creadas por Dios desde el principio. Dice que Dios tomó 7 días para hacer la tierra y todo, y luego creó al hombre. El hombre es, la raza humana es la corona de la creación. ¿Por qué? Porque entonces la teoría de la evolución nos dice que el hombre es un animal igual que cualquiera, que el hombre desciende del mono y que a través de los años, miles de años, dice, ellos describen miles de años que fue evolucionando el mono, fue creciendo y fue levantándose y hasta que se convirtió en un hombre. Pero usted ve que esto, gloria a Dios, no tiene ningún sentido. Porque entonces los monos que hay, los chimpancés no siguen evolucionando, no siguen transformándose en hombres. Ahora usted agarra, amén, por ejemplo, una persona le saca el corazón de un chimpancé, de un mono, se lo trasplanta a un ser humano y no es compatible. Existe una reacción, un rechazo. Amén. La persona se muere, no puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Una cosa es la carne, gloria a Dios, de un animal y la otra es la carne humana. Una cosa es el género humano, otra es el género animal, otra es el género vegetal. Ahora vemos, gloria a Dios, que en el principio dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en el huerto del Edén para que señorease. Y usted ve que el hombre, el humano, tiene la capacidad que Dios le ha dotado por eso dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza, en el sentido de que el hombre tiene una voluntad propia, el hombre tiene un intelecto, tiene una capacidad de tomar decisiones, capacidad de discernir, de razonar. Un perro no puede razonar, un animal, un león no puede, solamente los animales actúan por instinto. Si tienen miedo, actúan agresivamente, esos son los animales salvajes. Cuando tienen hambre, atacan, matan porque tienen hambre. Pero el ser humano tiene la capacidad de razonar, de discernir, de tomar decisiones. Amén. Entonces vemos que Dios creó al hombre y lo tuvo allí en el huerto del Edén, Adán, el primer hombre, y la primera mujer, Eva. Dice que estaban allí en el huerto del Edén y tenían una comunión con Dios, tenían una comunicación con Dios, hablaban con Dios diariamente, tenían cuando hablo de la palabra comunión, habla de tener un conocimiento, una relación con Dios, que eso fue lo que se perdió cuando Eva y Adán fueron tentados por Satanás. Que el Señor los reprenda. Usted ve que fueron engañados o desobedecieron a Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Entonces ahí perdieron todas las cosas que Dios le había dotado. Si usted va a la ciencia nos dice que el hombre, el cerebro humano, nosotros solamente usamos un 10% de la capacidad cerebral. Y eso está hablando de los genios, la gente superdotada, inteligente. Imagínese usted, gloria a Dios, que el 90% de la capacidad cerebral del ser humano está sin usar, amén, todavía. Pero vemos que según la escritura, usted ve que el primer hombre, Adán, Dios le dio en la tarea de que pusiera nombre a todas las criaturas de la tierra. Así que usted ve que, gloria a Dios, me imagino yo la capacidad, la inteligencia que tenía Adán. Pero luego que él fue el pecado, desobedeció a Dios, el pecado se señoreó y entonces el hombre fue destituido de la comunión con Dios, de la comunicación con Dios. Y ese es el estado que tenemos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque
¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios. Romper, dañar, quebrantar la ley de Dios. Porque Dios es un Dios puro, un Dios santo, un Dios, amén, justo. Entonces, cuando se desobedece a Dios, entonces, usted ve que el hombre perdió, nosotros perdimos esa relación con Dios, esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios. Amén. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. El hombre fue expulsado del huerto del Edén, del jardín de Dios, y fue, amén, en la tierra. Pero ahora, gloria al Señor, la Biblia dice que cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y es la herencia que nosotros hemos recibido. Usted nace, amén, nosotros nacimos en pecado, nacido con esta naturaleza que es la naturaleza caída del hombre que heredamos de Adán. Amén. Por eso que, gloria a Dios, es necesario. Dios tuvo que hacer, gloria a Dios, porque usted ve cuando Adán pecó, Eva pecaron, ¿qué es lo primero que Dios hace? Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que Dios tuvo que matar un animal para cubrirlo, porque ellos cuando tomaron el fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cuando Dios viene y le dice a Adán: ¿dónde está? Y le dice: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Tuvo vergüenza. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios tuvo que matar dos animales, y ahí vemos el plan de redención del hombre. Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. O sea, cuando uno peca, como dice, cuando uno peca, cuando uno desobedece a Dios, quebranta la ley de Dios, ese es el pecado. Eso hace separación entre nosotros y Dios. Y no hay forma de amendar ese pecado, solamente debe haber muerte. Amén. La muerte, amén. Entonces debe haber, alguien tiene que pagar esa falta, porque es la justicia de Dios. Amén. ¿Qué es la justicia? La justicia es cuando alguien pagarle a cada cual como se merece. Porque, por ejemplo, en la justicia humana, si una persona mata a otra persona, le quita la vida, ¿qué debe hacer la justicia? El juez. Si el juez es justo, es honesto, se supone que él va a condenar al culpable y va a dejar libre al inocente. Eso se supone que la justicia haga, ¿verdad? Ahora, ¿la justicia humana es perfecta? No es perfecta, porque mucha gente que condenan y se dan cuenta luego, muchos años luego, que esa persona era inocente. Vienen pruebas, vienen algo. Ahora, usted ve, gloria al Señor, que Dios no es así, porque la diferencia entre el hombre y Dios, el juez humano tiene un conocimiento limitado. Los humanos, nosotros podemos solamente ver hasta donde podemos ver, tenemos un conocimiento limitado, pero Dios no es así. Dios está en todo lugar, Dios todo lo ve y todo lo conoce. La Biblia dice que Dios es omnipresente, o sea que está en todo lugar. A Dios no lo podemos ver porque Dios es un espíritu. Y Dios no lo podemos encarcelar. Por ejemplo, la Biblia, Dios le dio a Moisés las leyes divinas para regir al pueblo de Dios. Y usted ve que hay muchas películas del Éxodo, que estaba Moisés y subió al monte, y Dios, no fue él, sino Dios escribió en tablas de piedra. Dios fue escribiendo con el dedo de Dios los 10 mandamientos. ¿Cuántos han oído de los 10 mandamientos? Si usted ve, vamos a ver Éxodo capítulo 20. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 20. Para que usted vea los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. O sea, Dios
da las leyes. Amén. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, número 2, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, si Dios dice, hay mucha gente que son religiosas. Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo voy a hacer esta imagen, no importa quién sea, de María, de Jesús, de Pedro, de lo que sea, de San Lázaro, y la pone ahí y se inclina a ella y la adora. ¿Qué está haciendo? Está quebrantando la ley de Dios, está pecando contra Dios, porque aquí lo dice Dios en su palabra, claramente lo dice. No te inclinarás, dice, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y Dios un espíritu usted no lo puede ver. Amén. Dios es tan grande y tan poderoso que usted no lo puede encarcelar en una estatua. ¿Por qué? Porque Dios usted no puede hacer un Dios. El hombre no puede hacer a un Dios, porque Dios es más grande. Porque si yo pudiera ser un Dios, entonces Dios es más grande que Dios, porque yo soy que estoy fabricando ese Dios. ¿Me entiende? Entonces, por eso mismo, si Dios dice en su palabra que no te inclinarás y no te harás imagen, por eso que usted no ve en ningún lado, que la Biblia no dice en ninguna parte que cómo era Jesús físicamente. No dice que era blanco, negro, morado, marrón, no dice nada. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. ¿Para qué? Para que la gente no se haga imagen. Y usted ve muchas imágenes de Jesús crucificado y aquí, pero la Biblia no describe nada, ninguna característica física de Jesús. Sí describe su personalidad, describe sus atributos, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo, amén, es Dios encarnado en el hombre. Jesucristo es, gloria al Señor, es la imagen de Dios, en el sentido no humano, porque tenía que venir y ser humano, pero no vino en forma de humana, por voluntad humana. O sea que no fue que hubo una relación entre un hombre y una mujer y ahí nació Jesús, sino que fue, dice, obra del Espíritu Santo sobre la Virgen María. La Virgen nunca ha conocido varón, nunca ha tenido relaciones para tener un hijo, pero dice que el Espíritu Santo vino sobre ella, y esa obra del Espíritu Santo nació Jesús sin pecado, sin maldad. Entonces habitó en este mundo, en esta tierra, y no cometió un solo pecado. Amén. Usted ve que, gloria a Dios, vivió, amén, en cuerpo humano, pero era 100% Dios, encarnado en el hombre. Y ese es el plan de Dios para restaurar la humanidad, porque ningún hombre, por esta naturaleza caída del pecado, tiene que ser restaurado, tiene que ser alineado a la forma e imagen de Dios. Pero ¿cómo? No lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos un redentor, necesitamos el perdón de los pecados. Ahora, por ejemplo, la Biblia dice, mediante todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Ahora, ¿qué hace la religión? La religión trata de acercarse a Dios, pero el Evangelio es Dios acercándose a nosotros. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. El Evangelio no es una religión cualquiera. El Evangelio es la buena nueva de que Cristo murió y que nosotros tenemos perdón de nuestro pecado a través de la fe. Amén. Dice la Biblia que en versículo Juan 3:16, que es conocido por todo el mundo, porque dice, búsquelo ahí en su Biblia. Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos de todos. El Evangelio, sí. Pueden búscaselo para que lo lean conmigo. Gloria al Señor para siempre. Juan 3:16.
capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Ahí se basa el plan de redención. Que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para morir por el mundo. Y dice, todo aquel que en Él cree. Amén. Cuando Felipe le preguntó a Jesús, le digo, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que nadie puede acercarse a Dios. Usted no puede tener una relación con el Dios invisible si usted no cree en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad. O sea, porque ¿qué significa creer en Cristo Jesús? Significa aceptar el sacrificio, porque Él murió por nuestro pecado, algo que nos tocaba a nosotros hacer. Nos tocaba morir, porque todos somos pecadores, pero no tenemos las buenas nuevas. El Evangelio es buena nueva de salvación. Significa que nosotros ya no, por nuestro pecado, no necesitamos morir. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros. Ya Él pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestra iniquidad. Ahora usted puede decir, bueno, pero yo no he pecado. La Biblia dice, Juan dice que el que dice que no tiene pecado le ha hecho a Dios, es decirle a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. Si usted una vez ha dicho una mentira en su vida, ya usted es digno de muerte. Amén. Y ahora no vemos la muerte física, es la muerte espiritual. La muerte espiritual significa separación en el original. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Ahora, somos, como dice la Biblia, no somos como los animales que mueren y ya. El hombre, el ser humano, como es imagen de Dios, usted ve el cuerpo que tenemos, pero dentro de nosotros hay un alma, un espíritu que viene de Dios. El soplo de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, dice que lo hizo del polvo de la tierra, y era un hombre, simplemente un cuerpo, pero Dios tuvo que soplar aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. El alma no muere. El alma es el espíritu que Dios da, que cuando una persona muere físicamente, hay una separación. El alma suya, el cuerpo, y usted puede ver en YouTube numerosos testimonios de gente que han tenido experiencia, que han muerto y ven a su cuerpo tirado ahí y ellos están flotando. ¿Por qué? Porque ese es el alma no muere. Pero, gloria al Señor, la salvación, cuando la Biblia habla de salvación, no habla de salvación del cuerpo, sino del alma. Del alma es eterna. Amén. Entonces, estamos aquí temporalmente. No vamos a durar para siempre. Este cuerpo no dura para siempre. Este cuerpo se va envejeciendo, vamos decayendo. Pero el principio, cuando Dios creó al hombre, no fue para que el hombre muriera. El hombre lo creó perfecto, lo creó un ser que no envejecía. Pero a pesar del pecado, de la maldad, de la desobediencia del hombre, entonces vino la corrupción, porque el pecado daña. Y eso no fue lo original. Por eso que Dios tiene que restaurar al estado original. Pero la única forma de que eso puede suceder es a través de la fe en Cristo Jesús. Y usted ve que, amén, no es algo de remodelar, porque cuando se remodela algo, cuando usted para restaurar una casa, por ejemplo, un monumento o una casa al original, es volverla al estado original. No es remodelarla, sí. Modelarla es ponerle algo, cosas extras. Pero el restaurar es volver al estado original. O sea que el hombre debe volver al estado original de donde estaba cuando estaba en el huerto del Edén. Y esto va a pasar solamente al final
porque la Biblia lo dice, y aquí el profeta Sofonías está profetizando acerca del pueblo, del remanente de Dios. ¿Sabe? Aquí vemos que las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Ahora, primero, ¿cómo una persona puede acercarse a Dios? Tiene que conocer su estado, porque para usted amendar una falta, usted tiene que primero reconocer su estado. Tiene que saber, gloria a Dios, que su estado como está ahora, para usted poder cambiar. Por ejemplo, un alcohólico no puede, o un drogadicto no puede ser rehabilitado si no reconoce que está mal, que necesita cambiar. Así mismo nosotros, si no entendemos, si no reconocemos, si no vemos que estamos mal, entonces no podemos ser restaurados. Primero, la primer paso para el arrepentimiento significa, primero es reconocer su pecado. Amén, porque mucha gente dice, bueno, pero yo no he hecho pecado. Pero la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos hemos pecado. Independientemente de lo que usted haya nacido y usted ha sido una persona buena y todo, pero todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos venirnos a Dios. Amén. Y buscar el perdón de Dios, porque Dios lo dice en su palabra. Amén. Ahora, vamos a ver, gloria a Dios, que usted ve la Biblia. Vamos a ver, gloria a Dios, como leímos aquí en Sofonías. Como le decía, Sofonías está profetizando al pueblo de Israel, a la nación de Judá, al reino del sur. Y si usted ve en el versículo 3, en capítulo 3, en el versículo 1, vamos a ver Sofonías 1:1, para que usted vea. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, ahí versículo 2, empieza a dar juicio, empieza a proferir el juicio. Dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Esto es algo fuerte. Está profiriendo el juicio. Porque si Dios es un Dios justo, al que es pecador tiene que traer juicio, ¿verdad? Tiene que traer destrucción, tiene que castigar al impío, al malvado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está hablando de todos los hombres, esta es la profecía que está diciendo. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, Israel, que estaba llamado a ser el pueblo de Dios, se había apartado de Dios. Tenían un templo, tenían una religión. Porque cuando usted ve que en el tiempo de Jesús siempre tenía roce con los fariseos, que eran la secta religiosa de aquel tiempo. Eran la gente que se creían que eran religiosos, que eran justos, pero usted lo veía bien vestido, usted lo veía bien con sus rituales y sus oraciones, pero por dentro estaban podridos, estaban llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de mentira, de engaño, de todas estas cosas. Entonces Dios, Jesucristo los señaló, los condenó, le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy limpios, se ven bien justos para con los hombres, porque eso es lo que es la religión. La religión, la gente se refugia en la religión. ¿Por qué? Porque la religión, usted va y hace unos ritos y hace una ceremonia y cumple unos requisitos y ya eso lo declaran aparentemente justo. Pero para con Dios eso no vale nada. Hermano, ¿por qué? Con Dios, porque la religión no nos lleva a Dios. Usted puede ser religioso que sea y usted no es salvo. ¿Por qué? Porque Dios dice que tenemos solamente creyendo en Cristo Jesús, solamente aceptando el sacrificio y recibiendo el perdón que solamente viene de Dios.
Usted no tiene que confesarse con ningún hombre. Usted no tiene que confesarse con ningún sacerdote ni un cura. La Biblia dice, gloria a Dios, que podemos venir a Dios, a la presencia de Dios directamente a través de la fe en Cristo Jesús. Porque eso le dice la oración modelo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que nosotros podemos orar a Dios directamente. No necesitamos de intercesión de ningún hombre, pero necesitamos a través de Jesucristo, porque, amén, mediante la fe, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra. No puede usted venir a de San Lázaro, San Pedro, a decirle, a pedirle para interceder, para que interceda por usted, por Dios, sino que no, usted puede venir directamente a Dios a través de la fe en Cristo, porque Cristo es que nos abre el camino. Cristo, el sacrificio de Cristo, a través de usted cree, es como, por ejemplo, que yo le diga a usted: Dios le está ofreciendo la salvación que es gratuita, la salvación de su alma, no de su cuerpo, porque su cuerpo todos vamos a morir. Si no suena la trompeta, amén, pero la diferencia es, oh Dios, que la Biblia dice que cuando suene la trompeta, cuando venga el día de Jehová, amén, los que están en Cristo, amén, seremos transformados en un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo es un cuerpo que se daña, que se enferma, que se envejece, amén. Usted no tiene la misma fuerza que tenía hace 20 años, no tiene el mismo vigor. Cuando usted era niño, cuando usted era adolescente, usted corría y no se cansaba, usted andaba, pero ya cuando usted va entrando en edad, ya usted no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va dañando, se va desgastando, se va envejeciendo. Es como un carro nuevo corre bien, está nuevo, pero cuando ya han pasado los años se va dañando las piezas, no es lo mismo. Así mismo es el cuerpo humano. Pero gloria a Dios, el alma no muere. Dios vino a salvar el alma. ¿Por qué? Porque este cuerpo solamente va a durar, la Biblia dice, la vida del hombre, los años del hombre son 70 años. Los más robustos llegan a 80, los más saludables. Hay gente que puede llegar a 90, algunos llegan a 100. ¿Cuánta gente usted conoce que han llegado a 90, 100 años? Usted quizá lo puede contar con los dedos, así. Pero la mayoría de gente ya, imagínense, 70 años, 80 años, ya la persona está enferma en una cama, casi no puede hacer nada, porque se está acercando la muerte física. Ahora, ¿qué hay de la muerte, de la vida, de esa alma que necesita salvación, necesita restauración? Y eso es lo que Dios nos ofrece. Aleluya. La vida eterna, que es, amén, cuando, amén, nos va a entregar un cuerpo que es un cuerpo que no se muere, que no se envejece, que no se enferma. El cuerpo que recibió Jesús después de la resurrección. Porque esa es la diferencia del Evangelio. Usted ve que todas las religiones te ofrecen cosas, pero nadie te ofrece vida eterna. Solamente Cristo te ofrece vida eterna. Te ofrece salvación eterna. Amén. Y entonces, ¿cuál es la evidencia de que Cristo no solamente murió, sino que resucitó? Y resucitó para no volver a morir, porque Él es el primogénito, o sea, el primero de los muertos, amén, que resucitó, amén, con un cuerpo glorificado. Y usted lo ve en los evangelios, cuando, amén, estaban reunidos, todos los discípulos estaban tristes, porque habían muerto su maestro, su Mesías. Pero vemos que al tercer día, como Él lo dijo en las Escrituras, en su palabra, que iba a resucitar. Y resucitó con un cuerpo glorificado. Y lo vieron porque, amén, estaban allí en el aposento. Y dice que Jesús entró porque las puertas estaban cerradas. Y dice que pasó en medio de ellos. Y dijo: paz a vosotros. Y no era un espíritu, porque Él mismo comió. Le dijo Tomás, dijo: si yo mismo no viese y tomare y pusiere mis dedos sobre las heridas, no creeré. Entonces, cuando se apareció Él y estaba Tomás, le dijo: ven, entra tu dedo aquí en mi llaga para que veas. Y él dijo: Señor, ahora creo. Dice: porque creíste, ves. Dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que nosotros creemos por la fe, porque esa es la fe. La fe es,
creer lo que Dios dice, aunque usted no lo vea. Pero son evidencias que hay, gloria al Señor. Entonces vemos, gloria al Señor, que Dios tiene que juzgar a la humanidad. Tiene que juzgar porque Dios es un Dios justo. Amén. Y la justicia de Dios demanda que el culpable debe ser castigado. Ahora, gloria a Dios, la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios da el regalo de la salvación, pero solamente se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Nadie más te puede dar salvación. La Biblia dice, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Él no dijo, vaya a otro, vaya Pedro, vaya María, vaya San Lázaro, vaya a la Caridad del Cobre y pida salvación. No, venga a mí. El que tenga sed, venga a mí, porque Él es el pan de vida, que descendió del cielo y da vida a los hombres. A través de Cristo Jesús, de la fe en el sacrificio, Dios nos ofrece salvación gratuita. Dios nos ofrece la vida eterna. Usted no la ve ahora, usted lo que ve es lo físico, porque lo físico es temporal. Pero lo que no se ve, lo espiritual, un espíritu usted no lo ve, pero es eterno, no muere. Un espíritu, usted no puede matar a un espíritu. Amén. Un ángel, un demonio, usted no puede entrarle a balazo, porque no le va a hacer nada, porque es un espíritu. Así mismo es el alma del hombre, un espíritu. Amén. No muere. Entonces, ¿qué sucede? Gloria a Dios. Dios demanda, dice que el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Había dejado los preceptos de Dios y se había apartado y se había vuelto como cualquier otro impío, cualquier otra persona, pueblo que no conoce a Dios. Entonces Dios tiene que enviar, pero Dios, el amor de Dios es tan grande que Él, a pesar de que su pueblo había pecado, le había dado la espalda, Dios lo seguía amando, lo seguía perdonando, y tiene una promesa que es lo que hace Sofonía, el profeta, de restaurar a su pueblo. Dice, Dios restaura a su pueblo. Esa es la promesa que Dios hace, pero no restaura a todo el mundo, sino solo a aquellos que verdaderamente se vuelven a Dios, aquellos que reconocen su pecado, aquellos que buscan el perdón de Dios y se acercan a Dios. Amén. Nuevamente. Porque, amén, Dios ama al pecador, Dios ama al impío, Dios ama al que no le conoce, incluso al que le aborrece, al que le blasfema, Dios lo ama. Y la evidencia del amor grande de Dios es que aún nosotros seguimos haciendo mal, nosotros seguimos desobedeciendo y ignorando a Dios, Dios todavía no nos ha destruido, Dios no nos ha eliminado, porque como dimos, la paga del pecado es muerte. Si Dios condenara y destruyera usted hace el primer pecado y Dios lo elimina, Dios lo destruye, lo manda al infierno, entonces no quedará nadie en la tierra. Pero Dios es tan bueno que sigue, aunque el hombre lo ignora, el hombre lo sigue, amén, blasfemando, lo sigue desobedeciendo, Dios sigue extendiendo su mano, extendiendo su brazo. ¿Para qué? Para que el hombre reconozca, porque Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del malo, sino que se arrepienta, que se vuelva a Él, para Él darle perdón, darle salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Amén. Esa configuración, amén. Usted ve que cuando usted compra una computadora y entonces se le mete un virus, eso fue lo que pasó con el hombre, con la humanidad. Esa configuración, esa comunión, porque para usted acercarse a Dios, usted tiene que tener una comunión con Él, usted tiene que tener una comunicación con Él. Y eso no se logra si no es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, de la fe en Él. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 9, versículo 1. Gloria a Dios. Va a hablar el apóstol Pablo, le habla acerca de Israel, el pueblo de Dios, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 1. Que Dios le dio las leyes, Dios le dio los preceptos. Es el pueblo de Dios, pero la iglesia es el pueblo
es el pueblo no judío, el pueblo de Dios, amén, que está bajo el nuevo pacto. Vamos a ver, dice Romanos 9:1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, condenado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, ahí está diciendo que Cristo es Dios. De la descendencia de Israel vino Cristo para dar salvación no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, a los que no somos judíos también, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces usted ve, gloria a Dios, que la Biblia habla siempre de día grande de Jehová. Y esta profecía, para el tiempo de Sofonía, el pueblo andaba desconectado de Dios, andaba en desobediencia. ¿Por qué? Ellos se sentían confiados porque tenían un templo, porque tenían prosperidad material, pero estaban desobedeciendo a Dios, estaban quebrantando la ley de Dios. Pero Dios estaba mirando, estaba viendo, y le envía el profeta para advertirle que se arrepintiese. Y cada profecía tiene hay una cosa que se llama la ley de doble referencia. La profecía para el tiempo de Sofonía dice que fue de los últimos profetas menores antes del cautiverio babilónico. Y usted lo puede buscar en la Biblia, en la historia. El pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén fue destruida. Los babilonios, Nabucodonosor, el imperio de babilónico vino y sitió la ciudad de Jerusalén y destruyó. Y fueron los 70 años del cautiverio babilónico que se quedó destruida. Ese fue el juicio que Dios trajo a la nación de Israel, a su propio pueblo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque Dios no tiene, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Usted puede ser hispano, usted puede ser africano, usted puede ser chino, ruso, americano, no importa. Amén. Si usted, gloria a Dios, si usted no se convierte a Dios, si usted sigue haciendo la maldad, como quiera, gloria a Dios, usted va a ser castigado. Pero Dios le da la misma oportunidad a todos. Dios no tiene, amén, piensa que por el judío, el pueblo de Israel, si no se convierte a Cristo, si no acepta a Dios, también se pierde. Amén, pero todo el que le acepta, dice, amén, dice la Biblia, como leímos en Juan 3:16, dice que a todo aquel que creyere será salvo. Está incluyendo a todo el mundo, la raza humana. Amén, porque Dios, amén, no piensa, amén, que uno es mejor que otro. Los hombres sí hacen distinción. Por ejemplo, los ricos menosprecian a los pobres. Amén, la gente, por ejemplo, que son estudiadas, que son universitarios, quizás piensan que ellos son mejores que lo que son, por ejemplo, gente que quizás no ha estudiado. Pero para Dios no, para Dios un hombre, una alma es igual que la otra. No hay distinción, Dios nos ama todo igual. Amén, pero como le decía, la ley de doble referencia tenía un cumplimiento a menor escala para el tiempo. Usted ve que se cumplió en el tiempo de Sofonía, porque vino la devastación, vino la destrucción. Dios trajo el juicio sobre el pueblo y fueron llevados cautivos, muchos murieron. Pero tiene un cumplimiento ahí, pero también tiene un cumplimiento futuro, que esto será después de la gran tribulación, en el reino milenial de Cristo. Porque, amén, el juicio está todavía ahí y viene. O sea que no se ha manifestado, porque Dios está dando en su misericordia, en su amor, está dando oportunidad para que el pecador se arrepienta, para que el malo deje su camino. Amén. La Biblia dice, en Isaías dice, deja el impío su camino, gloria a Dios, y el malo, y venga y acérquese a Jehová, que es, aleluya,
que será grande en perdonar. Gloria al Señor. O sea que cuando el hombre impío reconoce su pecado y se arrepiente y se acerca a Dios, Dios lo perdona. Dios le cancela su deuda. Es como el criminal que está condenado a la silla de eléctrica. Ya eso no se usa, pero se usa la inyección letal, la pena de muerte. La pena de muerte, un criminal, ahí están ahora enjuiciando uno que le dicen el Golden State Killer, que es un señor en California que mataron decenas de personas y lo tienen ahí enjuiciándolo para la pena de muerte. Imagínense usted, esa es la condición del hombre sin Dios, está condenado a la muerte. Y venga que venga alguien y diga, por ejemplo, venga, salga gratis, que yo voy a tomar su lugar. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice que ofreció su vida para que usted y yo no pasáramos la condenación eterna, sino que recibiéramos, al contrario, en vez de la condenación, Dios nos perdona nuestro pecado y nos da el regalo de la vida eterna que no merecemos, que no podemos comprar con el más dinero de este mundo. No puede pagar lo que vale un alma. Por eso la Biblia dice que ¿de qué le vale el hombre si granjeare, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No le sirve de nada. Aleluya. Usted puede tener millones, usted puede tener carros lujosos, mansiones, amén, como tenía este hombre, Jeffrey Epstein, que a lo último dicen que se suicidó en la cárcel y no sabemos si fue que lo mataron, pero amén, ese hombre tenía millones, tenía una isla completa, tenía todo, pero al final todo eso usted no puede llevarse un centavo a la vida eterna, a la otra vida, usted no puede. Y mucha religión dicen que hay un purgatorio, que ahí van las almas de los... Eso es una mentira del diablo. La Biblia dice claramente, gloria a Dios, que solamente hay dos lugares. Está el paraíso de Dios, el cielo, y está el infierno, el tormento eterno. Aleluya. Cuando usted muere, este cuerpo se separa y solamente hay dos caminos. Si usted sirve a Dios y usted recibe la vida eterna, el perdón de Dios, mientras usted está en el cuerpo, cuando usted muera, su alma irá al cielo, al paraíso de Dios. Pero si usted no acepta a Cristo y rechaza la salvación, su alma irá al infierno, a la condenación eterna. Y ahí están, allá abajo en el infierno, que está en el centro de la tierra, están las almas de los que fueron y se han muerto sin Cristo Jesús. Están allí padeciendo el tormento eterno. Amén. Y un día serán enjuiciados por Dios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, dice, vi un trono blanco y el que estaba sentado allí, porque mientras las almas de los que están en el infierno ahora, que están padeciendo, todavía no han sido juzgados, pero un día van a aparecer, van a recibir un cuerpo y van a estar de frente al Dios Todopoderoso. Y Dios le va a juzgar, le va a decir, yo te di muchas oportunidades para que te salvara, para que recibieses a Cristo. Te predicamos, te envié mis misioneros, te envié mis pastores, mi evangelista, escuchaste mensajes por la radio, por la televisión, amén, te dieron tratado, te dieron esto, y tú siempre rechazaste el regalo que Dios da, la salvación. Siempre dijiste que no, dice, bueno, no, yo estoy muy joven para convertirme, eso no es para mí, otro día, yo esto. Siempre venían los hermanos, los evangélicos a tocarte la puerta, a predicarte, y tú le cerrabas la puerta y le decías que no, que tú no tenías tiempo para eso. Y de un momento a otro, persona joven sale por ahí y ¡pum! Un carro le da y lo mata. Ya, pensaba que tenía toda la vida por delante, pero Dios solamente sabe cuánto tú vas a durar. Yo sabemos de ahora, no sabemos de mañana si tú vas a estar vivo o no. Dios lo sabe. Pero ¿para qué esperar, tomar el chance si hoy es el día de salvación? Hoy tú puedes recibir vida eterna en Cristo Jesús. Hoy tú puedes recibir perdón de pecado y recibir esa vida que Dios te da. Asegura la vida eterna. Que si tú te mueres, si yo me muero hoy, mi alma se va a la presencia de Dios y tendré vida eterna. Y me libra de la condenación eterna. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios, vemos que ese juicio se va a cumplir.
Y mire la que vamos a seguir leyendo en Sofonía, como estamos diciendo. Vamos a ver en el versículo 3, capítulo 9, dice, en aquel tiempo, está hablando tiempo futuro, el tiempo, porque Dios condenó a este pueblo, a Israel. Dios vino, trajo el juicio, pero, amén, también está profetizando, está declarando lo que va a pasar en el tiempo futuro con el pueblo. No solamente el pueblo judío, sino el pueblo de Dios, el que cree en Jesucristo, el que cree en el Evangelio. Si es el pueblo de Dios, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. No está hablando de un solo, sino de los pueblos. Habla de todo pueblo, nación, lengua. Dice, pureza de labio. Cuando habla de pureza de labio, dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios va a decir pureza de labio? ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora, esa palabra, gloria al Señor, devolver, la palabra devolver viene del original hebreo que significa, viene llamado zapar, que significa un cambio radical. Amén. Un cambio repentino. Si usted ve qué pasó, gloria a Dios, si usted se pone a meditar, ¿cómo se comunicaba Adán con Dios? ¿Usted cree que Adán podía entender el lenguaje de Dios en el huerto del Edén? Adán, para poderse comunicar con Dios, tuvo que hablar el lenguaje de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos? Gloria al Señor. Porque, por ejemplo, cuando usted está frente a una persona que no habla su idioma, usted no habla el idioma de él, usted no entiende nada de lo que dice. Usted no puede saber. La persona habla y no se entiende, y no hay comunicación. Ahora, para Adán poder comunicarse con Dios, tuvo que hablar el mismo lenguaje de Dios. Ahora, ¿de dónde aprendió Adán el lenguaje? ¿De dónde pudo aprender Adán el lenguaje? Tuvo que aprenderlo de Dios, porque no había otro hombre en la tierra, solamente él y Eva, o al principio solamente era él. No se comunicaba con los animales, porque los animales no hablan, excepto la serpiente, que fue Satanás a través de la serpiente hablando. Pero para poder Adán comunicarse con Dios, tuvo que hablar el mismo lenguaje. Ahora, usted se ha puesto a pensar, ¿qué tipo de lenguaje era ese? ¿Usted cree qué idioma hablaba Adán al principio? ¿Sería el idioma inglés? ¿Sería el hebreo? Ahora, ¿qué pasó cuando vino? Si usted ve Génesis capítulo 11, versículo 1, vamos a ver, vino la confusión de lenguas, lo que pasó en Babel. Génesis capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver, para que, Saúl, si usted puede leerlo, para que veamos lo que pasó allí en Babel. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Amén. Míralo ahí. Ahora, ¿quién era esa lengua? Esa era la lengua que habían aprendido de Dios, porque los hijos de Adán. Ahora, la pregunta es, los hijos suyos, ¿qué idioma aprenden los hijos suyos? Aprenden su idioma, porque usted le enseña el idioma que usted habla, ¿verdad? Porque no pueden aprender de otra cosa. O sea, los hijos aprenden el idioma de los padres y así viceversa. Ahora, Adán aprendió el lenguaje de Dios, y los hijos de Adán aprendieron el lenguaje que Adán le enseñó. Entonces, aquí en el versículo 11 vemos que la tierra, todos hablaban una sola lengua. Y dice, y una misma palabra, o sea que tenían. ¿Y qué lenguaje era ese? El lenguaje de Dios, porque ese era el que habían aprendido. Ahora, ¿qué estaban haciendo? En vez de glorificar a Dios, usaron lo que Dios le había dado para rebelarse contra Dios, porque la rebelión de Babel, dice el versículo 2, dice, aconteció que cuando salieron
de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 3 dice, y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo del lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. O sea que usaron el lenguaje de Dios para comunicarse, para conspirar contra Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Dice, como dice ahí, dice, tenían un lenguaje, dice, ahora pues descendamos, versículo 7, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea que Dios le confundió la lengua. Ahora estaba uno pasándole el ladrillo al otro y estaban todos trabajando y de momento a otro, Dios confunde la lengua. Y viene uno hablando chino, otro hablando ruso, otro hablando, amén, francés, y están uno al otro y no se pueden comunicar y se acabó la obra, se separó ahí porque Dios los confundió. Y ahora, ¿cuánto lengua, cuánto dialecto tenemos ahora? El mundo, hay miles, hermano. Usted va a la selva amazónica y usted habla un lenguaje que nadie lo entiende, pero ellos se entienden. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje. Ahora, cuando Dios habla de la restauración de su pueblo, dice que cuando dice en sofonía que Dios va a hablar, dice, va a dar, amén, le va a dar a ellos, mira el versículo 9 dice, en aquel devolveré a los pueblos pureza de labios. Está hablando de un lenguaje para comunicarse con Dios. Dice, ¿para qué? Para que invoquen el nombre de Jehová. O sea que Dios no va a devolver, su pueblo le va a devolver el lenguaje original que tenía Adán al principio en el huerto del Edén, que podía comunicarse con Dios. Usted se imagina que usted pueda hablar el mismo lenguaje de Dios y que Dios entenderlo. Y que usted pueda glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque se necesita pureza de labios. Mire que en Isaías capítulo 6, versículo 5 habla, gloria al Señor, el profeta dice que cuando Dios dice que, vamos a ver, es Isaías capítulo 6, versículo 5, gloria al Señor, para que usted vea, como dice el profeta, gloria a Dios para siempre. Dice, entonces dije, por ejemplo, él está describiendo el versículo 6, dice, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines, el cual cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Amén, esos eran ángeles, dice. Y el uno al otro daba voz y diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, míralo ahí, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. Dice, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice el 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con su tenaza, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. O sea que está hablando un pueblo de labios inmundos. Nosotros tenemos, pero cuando venimos a Dios, Dios nos limpia, porque primero tiene que ser cambiado lo de adentro. Porque la Biblia dice que de lo interior del corazón habla la boca. Lo que usted dice es porque ha salido del corazón, de la mente de usted. Cuando una gente puede parecerse muy buena, muy decente, pero llega un momento de prueba, un momento difícil, una situación difícil, sale lo que en realidad es. Sale y se sonríe, pero cuando hay un problema, entonces usted ve la verdadera personalidad de la persona, sale lo de adentro. Empieza la gente a maldecir, empieza a pelear, sale la verdadera persona. Entonces,
Por eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve a una persona que está siempre maldiciendo, está siempre hablando mal, es porque su corazón está dañado. Así mismo, cuando una persona es buena, entonces usted se refleja la bondad. Entonces, cuando habla de devolver, Dios va a devolver ese lenguaje original a su pueblo en el tiempo futuro. Como dice en Sofonía, bendito sea el Señor, dice, para que invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no será avergonzada por ninguna de sus obras con que te rebelaste contra mí. Está hablando de salvación. Cuando usted no se avergüenza ya de su pecado, porque Dios lo quitó y lo tira, dice Dios, tira lo profundo del mar, y ya usted no tiene que avergonzarse. El enemigo trae a tu mente, dice, no, pero tú eres evangélico, tú dices que amas a Dios, pero mira lo que tú hiciste. Pero Dios no, dice que quitará el pecado. Esto habla de la redención, de la salvación. Dice, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran de tu soberbia, y nunca más te soberbecerás de mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. ¿Qué habla de humilde? Amén. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la característica que distingue a los hijos de Dios, la humildad. Amén. Dice no solamente humilde, sí dice y pobre. La Biblia dice en Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, no los pobres materialmente, porque a Dios no le interesa su riqueza o su pobreza. Hablando de pobreza de espíritu, el que es pobre de espíritu, no de material, sino de espíritu, significa que reconoce que su condición es pobre, que es deficiente, que necesita de Dios. Entonces se acerca a Dios en reverencia, depende de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Dice, amén, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y ahí está, confía, el hombre que confía en el nombre de Jehová. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hablará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Está profetizando sobre qué sería el pueblo de Dios. Amén. No habla mentira. El hombre que es regenerado por Dios. Cuando Cristo se encontró con Nicodemo, que era un maestro de la ley, le dijo, es necesario que nace de nuevo. El nuevo nacimiento no es un nacimiento virginal por ejemplo, de físico, sino un nacimiento del espíritu, una transformación que Dios obra en el que cree en Cristo, en que reconoce y se arrepiente de su pecado. Dios obra un nacimiento. Ya usted no es la persona, ya no soy la persona que era antes. Quizá era malo, engañoso, mentiroso, engañador, blasfemo. Pero cuando vine a Cristo, Dios obró una obra de nuevo nacimiento en mí, en mi espíritu, y ahora ya no hago lo que, si no hago, bendigo a Dios, si no hablo mentira, no hago nada de lo que le ofende a Dios, sino que vivo para Dios. Y esa es la clave de el pueblo de Dios, serán apacentados. Y mire el versículo 14 para ya terminar, dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíate en todo tu corazón, hija de Jerusalén. Hay un canto, una alabanza, dice, canta, canta, oh hija de Sión, regocíate. Es muy bonito, Israel. Amén. Esa es la promesa que tenemos en Dios, que evitaremos, ¿verdad? Gozaremos, nos alegraremos en Dios. Dice, Jehová ha apartado tu juicio, salvación. Ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal. Esas son las promesas del pueblo de Dios. Mientras los perdidos estarán en la condenación, alejados de la presencia de Dios, el pueblo de Dios gozará de gozo, de paz, de alegría, y nunca habrá mal, nunca habrá, amén, castigo, sino en aquel tiempo se dirá en Jerusalén, no temas, Sión, no te debiliten tus manos.
Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canto. Esa es Jehová está en medio de ti, poderoso. Dice, gloria a Dios. Amén. Esa es la promesa del pueblo de Dios. Pero Dios tiene que restaurar a su pueblo, el remanente, porque, amén, el remanente significa, amén, cuando usted coge, por ejemplo, una olla de frijoles, de arroz, y usted se lleva la mayor parte, pero queda un poquito en la olla. Ese es el remanente del pueblo de Dios. Porque mire, el mismo pueblo de Dios que desobedecieron fueron destruidos, se perdieron, pero siempre Dios se guarda un remanente. En el tiempo de Elías pensaba que él estaba solo, que él era el único que servía a Dios, pero Dios le dijo que habían 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Amén. Y ese es el remanente que Dios tiene. Porque los perdidos serán como la arena del mar, pero el pueblo de Dios es el remanente, porque no todos oyen el evangelio, pero no todos aceptan el evangelio. Lamentablemente, el evangelio, Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo será salvo. Habla un remanente, aquellos que reconocen que necesitan salvación, que entregan su corazón y su vida y reconocen: yo necesito el perdón de Dios, yo quiero la vida eterna que Cristo ofrece. Porque la religión, ninguna religión, ni el Islam, ni el budismo, ni los Hare Krishna, ni nada te ofrece salvación y vida eterna. Solamente Jesucristo, solamente Dios. Amén. Ni la religión católica te dice que habrá una vida eterna. No te dicen nada de eso. Solamente el evangelio, la palabra de Dios, solamente ofrece salvación y vida eterna. Cristo solamente hay salvación y vida eterna. Y Él abre su brazo para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy tú puedes recibir salvación, tú puedes recibir el regalo que Dios ofrece. Solamente tienes que confesar tu pecado, solamente tienes que pedir perdón a Dios, y Dios promete darte esa vida eterna. Gloria a Dios, que algún día, gloria a Dios, estaremos en la presencia de Dios y nos gozaremos y nos alegraremos y estaremos siempre con el Señor para siempre. No 70 años, no 80 años aquí en esta tierra, que a pesar de todo, amén, la gente que tiene dinero, que tiene cosas, amén, porque mire, uno de los hombres más ricos, más poderosos de esta tierra, se llamaba Steve Jobs, que es el dueño de la Apple. Murió de cáncer. Sus millones, su influencia, todo eso no pudo salvarlo. Pero la vida que Dios ofrece no depende de eso, sino que Dios la da gratuitamente. Solamente hay que acercarse a Él y reconocer y arrepentirse y recibir el perdón de Dios, la vida eterna. Jesucristo dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Gloria al Señor. Así que Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos guarde. Si alguno, gloria a Dios, Dios ha tocado su corazón y quiere recibir a Cristo como Salvador personal, aquí estamos para orar por ti. Amén. Estamos aquí, gloria a Dios. No juzgamos a nadie, todos somos pecadores, yo soy pecador, pero hemos reconocido que necesitamos el perdón de Dios. Porque la paz de Dios, cuando tú recibes el perdón de Dios, hay una paz que viene sobre ti. Como dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el que recibe a Cristo recibe la paz que el mundo no te ofrece. El mundo te ofrece dinero, fama, cosas materiales, pero solamente Cristo llena el vacío que hay en nuestro corazón. Porque si no, amén, ese vacío que solamente lo llena Cristo, el vacío espiritual que hay en tu corazón, que no lo llenan la riqueza, el dinero, la fama, los carros lujosos, las mansiones. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué se suicidan la gente millonaria, la gente famosa? ¿Por qué? Porque están vacíos. Porque prueban la droga, prueban el alcohol, prueban las mujeres, el sexo. Todo eso llena un placer temporal, pero siguen estando vacíos. Porque el único que llena ese vacío de tu alma, de tu corazón, se llama Jesús.
el Hijo de Dios. Así que si alguien quiere recibir a Cristo como Salvador personal, puede levantar su mano y oraremos por usted. Por Dios. ¿Quiere usted a Cristo? ¿Quieren ustedes a Cristo? ¿Quiere entregar su vida a Cristo? ¿Recibir la vida eterna, la salvación en esta hora? Si quiere, solamente puede levantar su mano y oramos por usted. Aleluya, te adoramos, Señor. Cristo te llama, Cristo está a la puerta. Él quiere salvar tu alma. ¿En qué confías? ¿Confías en el gobierno, que el gobierno va a arreglar todo? ¿Confías que el otro presidente que venga va a resolver las cosas? Si todo va de mal en peor, dice la Biblia. Amén, la riqueza nada puede hacer por ti, pero Cristo te ofrece un regalo, la vida eterna, que nadie te ofrece en esta vida. ¿Quiere a Cristo como Salvador personal? Si quiere, pasa al frente. Vamos a orar por ti. Entrega tu corazón. Amén, gloria a Dios. Pasen adelante. Vamos a orar, vamos a dejar que la pastora ore. Vamos a dejar que la hermana Juana pase al frente, gloria a Dios. Vamos a orar por estas personas para que reciban a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias, te doy gracias, Señor. Aleluya. Pueden pasar aquí, gloria a Dios. Vamos a hacer la oración de fe, gloria a Dios. Usted va a repetir conmigo. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Repitan con nosotros, gloria al nombre de Cristo. Amantísimo Dios, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que somos pecadores. Perdónanos y perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a permanecer. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a guardar tu palabra hasta el día que tú vengas o me llames a tu presencia. Gracias te doy por esta salvación tan grande que en el día de hoy tú me concedes. Te necesito, Señor. Ayúdame cada día, porque sin ti nada soy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por ustedes ahora. Nuestra hermana Juana y el pastor nos ayudan. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Dios mío, en esta hora. Señor, gracias te doy, Señor, por tus dos hijas en esta hora, Señor. Gracias por esta decisión tan importante que ellas han tomado en este día, Dios mío. Oh, Señor, de aceptarte en su vida como tu Salvador personal, Señor. Oh, Jehová de los ejércitos, gracias por ella. Bendice su vida, trata con ella, Señor. Restaura su vida, Padre amado, aleluya. Oh, Señor, renuévala en esta hora, Señor amado. Que ellas puedan serte fiel, Señor. Que ellas puedan guardarse para ti, Dios mío. Que ellas puedan, Señor amado, aleluya. Oh, Dios mío, serte fiel hasta el día que tú la llames a tu presencia. Señor, que tu poder, aleluya, transformador, obra en su vida, Señor, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, yo las pongo en tus manos, Señor. Llévate todo aquello que estorbe la comunión contigo, Señor, y haz la obra poderosa en su vida como solamente tú sabes hacerla. Padre, las ponemos en tus manos creyendo que tú te glorificarás en ella y en toda su familia, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, denle un aplauso al Señor, aleluya, porque hay fiesta en los cielos, aleluya. Oh, glorificamos el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Dios bendiga, gloria al Señor, aleluya. Qué bueno, aleluya, qué bueno, gloria a Dios, aleluya.